Quiero compartir con vosotros este testimonio de mi vida. Lo he titulado Dios no se olvidó de mí. Aleluya. Quiero decirte con ese testimonio que los hombres pueden olvidarse de ti, pero Dios nunca se olvidará de ti. Nunca se olvidará de ti. Compartiéndoles sobre el testimonio, me acuerdo cuando acababa de casarme en la iglesia. Esto fue en 2019, cuando me casé con mi esposo, que amo mucho, quiero mucho. Cuando me casé con mi esposo, tuvimos muchísimos problemas, oposición, no con mi esposo, sino más bien tuvimos mucha oposición, primeramente de parte del enemigo, que no quería nuestra unión, y él usó también a mucha gente muy cercana, ya sea familiares como no familiares, para que, les usó para hacernos mucho mal, oponerse a esta visión de Dios, a este plan de matrimonio. ¿Y qué pasa? Después de casarnos, como nuestras madres vinieron a asistir en nuestra boda y también en nuestra graduación, porque era nuestro año de matrimonio y también era el año que nos graduamos en la licenciatura. Así que nuestras madres estuvieron, y pues como ellas estaban regresando al país, así que tuvimos que acompañarles. Aún cuando pasaron tantas cosas en mi vida, pasó muchísimas cosas en nuestro matrimonio, que gracias al Señor hemos podido llegar hasta aquí. Y de verdad, pero mi testimonio no va más bien a lo que pasó, sino más bien a Dios. Como les he dicho, Dios no se olvidó de mí. Dios nunca se olvidó de mí. Ahora bien, después de que acompañamos a nuestras madres que tenían que pasar por parte del sur de China, que ahí tenían que coger el vuelo para regresar al país, cuando regresamos, por tanto estrés, por tantas situaciones muy difíciles que pasaba, pequeñas sarnas cubrieron mi rostro, mi cuerpo, y era muy difícil. Era muy difícil cuando la gente me miraban, se asustaban. Y lo más importante de esta sesión de mi vida era que era una nueva casada, acababa de casarme, y pues la gente querían conocerme, y pues muchos se habían enterado de la boda, que guineanos se casaban en China, y pues y demás, que en la iglesia donde congregaba aquel entonces también era un momento que, pues, cuando acabas de casarte, el pastor presentar en la iglesia como la nueva casada, acaban de casarse, y todo lo demás, de vuelta a la ciudad donde vivíamos, y que nuestras madres ya regresaron al país. Vine, mi cara, como les dije, todo en mi cuerpo, se quedó como negro. Las sarnas cubrieron toda la superficie de mi cara, mi cuello, y estaba, a la verdad, muy mal. ¿Y qué pasa? Aquel entonces teníamos una conferencia de mujeres, y
aparte de la conferencia de mujeres que tenía que asistir, también teníamos otras cosas que hacer porque acabamos de graduarnos y teníamos que desplazarnos, salir de la universidad para ir a vivir en otro lugar. Y que uno de estos días tenía que arreglar algunas cosas en la universidad y pues la cosa no fue muy fácil y pasé todo el día fuera de casa, fuera porque salí de una universidad yéndome a una otra universidad porque quería ir a buscar, o sea, gestiones y no fue fácil. Encuentro a alguien, no espera el directivo, no espera no sé qué y pues estuve casi concretamente en la calle esperando que si tal va a venir, espera ahora y hemos llamado a no sé quién por teléfono para asistir para tu caso y pasé absolutamente, me acuerdo que desperté como a las 6 o las 7 de la mañana porque tenía que comenzar con este proceso de lo que eran después de la universidad, después de mi graduación. Así que el mismo día que me fui a esta universidad, a una otra universidad donde tenía a dejar documentos y hablar con alguna gente allá, era el mismo día que tenía que irme a la conferencia. Estaba tan agotada, estaba tan, o sea, cargada y dentro de mí me decía, esta conferencia va a ser para mí una oportunidad para desahogarme delante de Dios, porque no tenía con quién hablar. Antes de la boda, en mis momentos a solas con Dios, Dios ya me había hablado de ciertas cosas que iban a pasar. Es cierto que hay a veces que no termina de entender, a veces Dios te da una palabra específica, que te da una palabra, pero ¿qué pasa? En este momento yo no terminé de entender la profundidad de esta palabra. La palabra que Dios me dio era, esté firme y no fluctúes. Cuando analizas esta palabra, quería decir que va a haber acontecimientos que te puedan querer obligarte a fluctuar, pero esté firme. No muevas, esté quieto, esté en una posición, no muevas por el viento, no mueva por lo que pase, no hable, no reacciones. O sea, es todo lo que implicaba esta palabra. Pero la verdad, no lo terminé de entender así cuando lo recibí. Aun cuando no lo terminé de entender, pero Dios es tan misericordioso que cuando te da la palabra, Él mismo está ahí para velar, para ayudarte. Me tragué y no fluctué porque estuve de verdad acerrado en la palabra de Dios, que a la dirección que Dios me enseñaba, que no tenía que hablar, no tenía que fluctuarme, no tenía que hacer ciertas cosas que de verdad si no hubiese sido la intervención divina, otras cosas hubieran pasado. Pero esa conferencia era una oportunidad para mí en mi corazón que me decía que será un momento en que voy a tener que ir a hablar con Dios. Voy a tener que ir a desahogarme. Porque pasaba que después, como si después de todos los problemas, como si no había espacio donde podía tener un buen momento de poder hablar con Dios, desahogarme, porque estaba como si después de este problema un otro, después de este un otro, y como si yo me decía en mi corazón que esta será una oportunidad para mí de poder desahogarme. ¿Y qué pasa? Después de que estas sarnas cubrieron mi cuerpo, mi cara en gran manera, me acuerdo que y aquel día que he dicho que pasé todo este día fuera de casa bajo lluvia, porque justo llovía,
pues no era una gran lluvia, pero caía lluvia y estuve fuera porque normalmente no era mi universidad donde me fui. Am, y pues me acuerdo que mi esposo vino a encontrarme allí porque tenía que traerme algo de comida y tenía que venir a asistirme y me decía, con todo lo que ha sido tu día, volver también a ir en la conferencia y además tal como tu cara está, porque allí todo el mundo querrá verte, eres la nueva casada y me acuerdo que le dije, yo tengo que irme, no importa, no importa lo que pase, no importa, yo tengo que estar ahí en la conferencia. Salí ahí como a las 7 de la noche y tenía que ir a donde vivía para coger, hacer la maleta y también ir a buscar el tren para ir a la ciudad, al Pekín, porque ahí es donde teníamos la conferencia. Y pues cuando me fui, cogí el taxi, tampoco fue fácil, pero bien llegué. Fui a llegar allí en la ciudad que teníamos la conferencia a la 1 de la noche. Y mira, aquella noche era como si los coches, los taxis, todo se desapareció. Estuve toda esta, o sea, como si horas y horas en la calle intentando parar un taxi. Mi teléfono se apagó y no podía llamar taxi en línea, así que estuve esperando un milagro. Y pues el milagro sucedió que pues después de muchas horas es cuando un coche viene, no era taxi, así que la persona me ayudó y para llevarme hasta el lugar donde teníamos la conferencia, el evento, porque todo el mundo tenía que um, a- quedarse ahí en el hotel donde teníamos la conferencia durante unas semanas, durante unos días, quiero decir. Había una organización por lo que tenía que avisarles y me acuerdo que la gente, las organizadoras, cuando me vieron, se asustaron, o sea, gritaron, o sea, clamaron, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué tienes? Y pues la gente comenzaron a hablar, ataques después del matrimonio, muchas cosas, pero yo estuve ahí que yo no sé, simplemente sé que el enemigo no quería que esté aquí y por eso todo esto está en mi cuerpo, en mi cara. Y en el ascensor volví a encontrar a otras hermanas que también se asustaron, o sea, se espantaron por mi cara y me decían, ¿qué es esto? ¿Qué has comido? ¿Qué alergia? ¿Es una alergia? Y yo les dije que no, yo no lo considero como alergia, simplemente el enemigo no quería que estar ahí, era la respuesta que daba la gente. Así que, ¿qué pasa? Es cuando la conferencia comenzó, avanzó hasta que la conferencia terminó. ¿Y qué pasa? El último día de la conferencia era un día especial donde se tenía que presentar a todos los que acudieron a la conferencia y comenzaron a presentar a la gente. Y la única persona que se olvidaron, a pesar de que tenía el estatus de ser la novia que acaba de casarse y que también venía de una otra ciudad porque estaba presentando a otra gente que venía de diferentes ciudades, pero se olvidaron de mí, no hablaron de mí. Después de este acto, volvimos a tener un último culto donde la congregación, la iglesia invitó a toda la gente porque hubo pastores, hubo hombre de Dios que vinieron de fuera, vinieron de Canadá y ellos tenían que orar por todo el pueblo. Así que tuvimos este culto y era que después de este culto creo que tenía que regresarme a mi ciudad.
Y en este culto algo sucedió. En este culto el hombre de Dios, el pastor, estuvo hablando. Era concretamente el profeta Jeremy. Yo creo que pues la gente puede conocerle, son los que dirigen el canal MCTV. Estuvo hablando y entre las cosas que estaba diciendo es, en tiempo de Jesús, vemos que Jesús nos sanó a todo el mundo, pero la gente que se sanaron, hubo gente que solo tocara a Jesús, gente que, o sea, los que tenían este encuentro que se hablan de sanidades y, o sea, Dios les decía, Jesús siempre cuando sanaba a alguien, que tenía encuentro de alguien que ha sanado, le decía algo: tu fe te ha salvado, no te has sanado, te has salvado. Tu fe te ha salvado. Y decía que, y estaba explicando, hablando, y algo que él dijo que, y es cierto, Dios me ha dado don de orar por la gente y milagros suceden, pero la manera en que opero es la gente misma pone la fe en Dios, de manera que tú hablas con Dios, le presenta lo que tienes, le presenta tu problema, tu caso, y si crees, Él te localizará. Y Él estaba diciendo que imagina que este Dios ahora mismo en este lugar que estamos, está entrando en la puerta y está llegando en este lugar. ¿Acaso tú le puedes tocar? Porque la mujer del flujo de sangre dijo, si solo tocase su manto, mi problema será resuelto. Y él estaba diciendo que tú también puedes tocar a Jesús ante tu problema, ante tu situación. Y puedes también ser que tu problema se resuelve, que Dios te tome control, en otras palabras. Y me acuerdo que era como si en mi corazón me decía, esta es mi oportunidad. Vine exactamente y precisamente para hablar a Dios de todo lo que está en mi corazón que necesito quitar, porque he sido demasiado dañada. Tantas cosas han pasado, estoy ahogada. Y me acuerdo que comencé a hablar a Dios. Yo me sentía como si Dios estaba ahí. Me sentí como si le estoy hablando, que Él estaba ahí. Y cuando comencé de hablar, es cuando el Espíritu de Dios me visita. Y nunca era la primera vez que hablo en lenguas. Nunca había hablado en lenguas. Y es cuando el Espíritu de Dios me visita. Y me acuerdo que en toda esta asamblea, la única persona, yo no puedo decir que Dios no tocó a otra gente, pero que tuvo esta experiencia de comenzar y hablar en lenguas en público, en toda la asamblea, no oraban, vamos a decir que no era, vamos a decir, momento de orar, de donde la gente están orando, elevando la voz, sino más bien a un momento de silencio, donde el pastor decía, el hombre de Dios decía que lleve a ti a Jesús en secreto, háblale. Y me acuerdo que no pude retener. Estuve hablando en lenguas y como si la gente que estaba a mi lado delante comenzaron a mirarme, qué es lo que estaba pasando. Sino más bien, o sea, que lo que estaba pasando conmigo, porque era una congregación, asamblea que siempre venía, pero nunca me vieron hablar en lengua, yo nunca había hablado en lenguas, pero Dios se acordó de mí. Dios se acordó de mí, Dios me vio, no solo que se acordó de mí, de que cuando presentaban a la gente se olvidaron de mí,
Pero Dios no se olvidó de mí, porque yo me fui a este lugar en gran manera para Dios y por Dios, y no por la gente. No me fui, y en esto quiero animarte, que cuando vayas en encuentro así o haga la cosa para Dios, no lo hagas por la gente. Porque de verdad, si miramos que la gente nos van a clamar, se van a acordarse de mí, podemos salir frustrados, decepcionados. Y esto tal vez podría haber sido mi respuesta si me hubiese ido, porque no quería ir a verme como la novia, quería ir a mostrarme como no, pero no me fui más bien para nadie, sino solo para Jesús, porque quería hablar con Él, quería tener un encuentro con Él. Y esto marcó la diferencia, esto cambió mi vida, porque lo que pasó conmigo nunca lo había experimentado. Hablar en lengua, ser bautizado del Espíritu Santo, nunca lo había vivido ni experimentado. Pero me di cuenta cuando yo vine a hablarlo, testificar a mi esposo, yo le dije, Dios se acordó de mí. Dios me ha hecho entender que Él ha estado ahí en todos estos momentos que he pasado. Era una muestra, era una confirmación del Señor poder decirme que estuve ahí, aun cuando no me viste. Y era como si también una muestra del Señor poder decirme que aun cuando has venido en este encuentro, tal vez la gente no te han podido presentar, pero sepa que aun cuando la gente no se acuerde de ti, yo me acuerdo de ti. Aun cuando todo lo que habrá pasado, tal vez tu mente pueda pensar que Dios te abandonó, yo nunca te abandoné. Y Dios me dio una fuerza. Y esta fuerza, cuando recibí este poder visita del Espíritu Santo, salí de este lugar con un testimonio que no solo me sanó, me liberó, todo lo que estaba en mí salió, en mi cara, en mi cuerpo, salió. Mi corazón que estaba quebrantado, Dios lo restauró, y así muchas cosas en mi vida, sino también cuando lo testifiqué a mi esposo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Dios también le tocó de inmediato en el teléfono. Y él también fue tocado, estuvo llorando, y así también Dios también le ayudó, le liberó, le asistió en todo por cuanto también pasaba. Quiero decirte con ese testimonio que Dios no se olvida de la gente que confía en Él. No te vayas en las conferencias, en los encuentros, para querer agradar a la gente. No te vayas porque esperas un aplauso de la gente. No te vayas porque esperas que la gente te van a, qué sé yo. Cuando vayas a la presencia o todo lo que tenga que ver con Dios, busque tu Dios, busque ir al encuentro con tu Dios. Así que es mi testimonio que el Señor